Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bienvenidos al Masterclass Introducción a la espectroscopia de absorción atómica de flama y sus aplicaciones. En esta oportunidad estamos contando con el ingeniero Ulises Quirós, quien va a dar introducción al Masterclass. Él es profesional con maestría en química en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero químico capaz de formular problemas y soluciones en los campos científicos y tecnológicos, familiarizado con la metodología científica, el uso de instrumentación experimental y la relación con otras ciencias, profesor investigador de laboratorios de electroquímica y del Laboratorio de Química Analítica y Ambiental. Le damos la bienvenida al profesor Ulises Quirós. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, voy a compartir, ¿sí? Por favor. Sí, claro. Ya, a ver. Ya, muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias por su participación en este masterclass. Ya, el día de hoy vamos a ver parte de lo que es la técnica de espectroscopía de absorción atómica, ¿no? Dentro de ella vamos a hablar nosotros de la espectroscopía de flama, ¿no? Y las aplicaciones que tenemos, ¿no? Que forma parte del curso que próximamente se estará dictando, ¿no? En la parte de volumetría y la parte, pues, de espectrometría de absorción atómica, ¿no? Muy bien, mi nombre es Ulises Quirós y vamos a desarrollar, pues, la introducción a la espectroscopía de absorción atómica de flama y sus aplicaciones. ¿Ya? Como nosotros recordaremos, ¿no? Alguna vez hemos visto el aspecto teórico con respecto a esta técnica analítica instrumental, ¿no? Dentro de todas las técnicas analíticas instrumentales, una bastante versátil, robusta, ¿no? Y que permite tener límites de detección bastante bajos, pues justamente es la espectroscopía de absorción atómica. Dentro de ella, pues nosotros podemos tener diferentes formas de atomizar la muestra. En esta oportunidad, nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Los conceptos y los principios básicos con respecto a esta técnica de absorción atómica de flama. Entonces, acá vemos los componentes de manera general que conciernen, pues, a un espectrómetro, ¿no? Tenemos, pues, la introducción de la muestra que se lleva a partir de un capilar, ¿no? Necesitamos introducir, pues, el aire y el acetileno para poder producir nuestro sistema de atomización, que sería la flama, ¿no? Entonces, en la flama lo que va a ocurrir, pues, serían la formación de estos átomos, y estos átomos del analito de interés para nosotros va a interactuar, pues, con la energía proveniente de una lámpara, ¿no? La energía proveniente de una lámpara, que sería por acá. ¿Ya? Esta energía de la lámpara, pues, va a ser absorbida por los átomos que están en la flama, ¿no? Y vamos a tener como respuesta una señal. Esa señal va a pasar a través del monocromador, finalmente, pues, por un detector que puede ser un fotomultiplicador, y nos debe estar dando la señal. Entonces, ¿qué nos permite esta técnica? Obtener, pues, una curva de calibración típica, clásica, que nos va a permitir evaluar la concentración de un analito en una determinada muestra. Entiéndase, ¿no? Entiéndase que ya la muestra está preparada, ya la muestra está condicionada, ¿no? Los parámetros óptimos en el equipo para poder tener la aplicación. Entonces, vamos a desarrollar nosotros aquí el proceso de absorción atómica. Entonces, en el proceso de absorción atómica, como su nombre indica, nosotros vamos a formar átomos, ¿no? A partir, pues, de la especie de interés. Esa especie de interés viene a ser el analito o los analitos que están en nuestra matriz. Entonces, mediante un proceso, ¿no? Un proceso físico-químico, ese analito, que normalmente se encuentra en la forma de iones, ¿no? En la forma iónica en nuestra matriz, ¿ya? Va a pasar a un sistema en la cual, pues, permite atomizarlo. Entonces, la primera etapa, ¿no? Que nosotros deberíamos recordar rápidamente es el proceso de atomización, ¿no? Entonces, ese proceso de atomización en el cual nosotros estamos desarrollando es el de flama. Entonces, ¿qué significa ello, no? Que nuestra espectroscopía de absorción atómica, pues, es de flama. ¿Ya? Entiéndase que hay otras técnicas instrumentales también que nos permiten obtener átomos, ¿no? Nos permiten atomizar, ¿no? Por ejemplo, acá se ha colocado alternativamente alguna de ellas, de repente las conozcan también, la de tipo electrotérmica, usando, pues, una cámara de grafito, un horno de grafito, o puede ser también para hablar de espectroscopía, simplemente espectroscopía, ¿no? Que puede ser ICP, ¿no? El plasma acoplado inductivamente, o puede ser también por generación de hidruros, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar
la espectroscopía de absorción atómica, pero de flama. ¿Qué significa? Que nuestro sistema de atomización comprende principalmente a una flama. Entonces debemos conocer esas características de la flama que debe ser capaz de poder atomizar nuestra muestra. Dentro del proceso de atomización, nosotros debemos tener unos componentes en el equipo, ¿no? O sea, en el equipo nosotros vamos a tener un sistema con el cual se introduce la muestra. Aquí se puede notar, ¿no?, el sistema de introducción de muestra, en el cual se tiene un capilar, ¿no? Por ahí lo estoy subrayando, ese capilar, ¿ya? Por el cual, pues, se aspira la muestra, ¿no? La muestra, entiéndase, o los estándares que nosotros vamos a utilizar. Este sistema de atomización me pareció bastante importante colocarlo, porque en él nosotros todavía, es un sistema de repente un poquito, vamos a decir, de un modelo antiguo, ¿no? Pero en él nosotros podemos ver qué sistemas, ¿no?, qué componentes tenemos para la parte de aspiración, ¿no? Si bien es cierto, tenemos pues el capilar, ¿no? El capilar, el cual está conjuntamente con el nebulizador que vemos por acá. Este nebulizador, como su nombre indica, permite formar el aerosol, ¿no? Entonces, ese aerosol se va a mezclar internamente. Por acá tenemos el ingreso de aire a lo que sería pues este capilar. Por el lado izquierdo tenemos el ingreso del combustible, que típicamente sería el acetileno. Ya, y en algunos casos pues vamos a utilizar un oxidante auxiliar, que sería el óxido nitroso. Entonces, el nebulizador permite nebulizar, como su nombre dice, formar el aerosol líquido, el cual se va a mezclar con estos gases y van a pasar por la cámara de premezclado que está en la parte posterior, y luego deben de llegar a lo que sería pues el cabezal, donde está la flama, donde ocurre el proceso de atomización. Entonces, la primera etapa es la aspiración. ¿Qué debo controlar en la aspiración? El flujo, ¿ya? Además, aquí es algo muy importante, que nosotros siempre debemos recordar, que nuestros estándares no se deben de parecer, nuestros estándares deben de parecerse a la matriz de la muestra, ¿no? Vale decir, ¿no?, si yo al final, dentro de la digestión de muestra, ¿no?, lo he llevado pues con ácido clorhídrico, ¿no?, al 10% en volumen, entonces mis estándares también deben prepararse con ácido clorhídrico al 10% en volumen. Si yo utilizo ácido sulfúrico, por ejemplo, al 10%, 5% en volumen, o ácido nítrico 0,5 molar, los estándares también. ¿Para qué? Para que el flujo de aspiración sea pues comparable, sean de la misma forma, ¿ya? Eso también influye en nuestros resultados, ¿no? Entonces, la siguiente etapa, ¿no?, después que se ha aspirado, como les dije, pasa a lo que es el nebulizador. Y en el nebulizador, como su nombre nos indica, ocurre la nebulización. ¿Qué es lo que se forma? Lo que se está formando es un aerosol. Recordemos que este aerosol que se forma son gotitas pequeñitas, grandes, medianas, de diversos tamaños, ¿ya?, que están dispersos pues en el aire, más juntamente pues con el combustible. ¿Qué buscamos nosotros en esta etapa? Buscamos pues que el aerosol que se forme esté formado pues principalmente por gotas bastante pequeñas, ¿no? Y además que sean uniformes. Entonces, esa función lo cumple el nebulizador, ¿ya? Y el nebulizador, nosotros en el mercado pues vemos como con accesorios, ¿no? Accesorios, diferentes tipos de nebulizadores. Entonces, debemos saber elegir cuál es el nebulizador que necesitamos nosotros para la realización de nuestro análisis, ¿no? Entonces, además, dentro del nebulizador, pues normalmente se puede tener un accesorio que permita pues aumentar la sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nebulizadores, podemos hablar de un nebulizador estándar o también de un nebulizador de alta sensibilidad. Entonces, finalidad de ese nebulizador es formar el aerosol, gotitas de líquido, ¿no?, que tiene pues a la muestra, a la matriz, disperso pues en el aire, disperso finalmente mezclado en la cámara de premezcla con lo que sería el combustible. Ya, una vez que pasa a la cámara de premezclado, ¿no?, ahí también en el interior tenemos un deflector de flujo. Este deflector de flujo permite aún filtrar aquellas gotas grandes que se hayan pasado, para que éstas sean lo más uniforme posible, es decir, que sean lo más pequeño posible. ¿Y por qué buscamos que las gotitas sean pequeñas y uniformes? Porque de esa manera tendremos una mayor sensibilidad. Acuérdense que la técnica de instrumentación normalmente es determinar concentraciones cada vez más pequeñas, o sea, tener límite de detecciones bastante bajos. ¿Y cómo logramos tener nosotros límite de detecciones bastante bajos? Pues justamente aumentando la sensibilidad. Es decir, ¿no?,
que cuando nosotros tengamos nuestra curva de calibración, ¿ya? Buscamos tener una sensibilidad alta, es decir, una pendiente bastante grande. Entonces, para eso también, en el interior de la cámara de premezclado, tenemos nosotros un deflector de flujo, ¿no? Hay una posición adecuada de cómo se debe colocar ese deflector de flujo, ¿no? Y a la salida del nebulizador también se puede utilizar pues esta bola de impacto, la cual permite reducir más aún, ¿no? El tamaño de las gotitas, ¿no? Y ahí también hay que tomar en cuenta el tipo de capilar que se utiliza pues cuando tenemos un nebulizador estándar y cuando tenemos un nebulizador de alta sensibilidad, ¿no? Eso lo hablaremos pues también en detalle en el curso, e internamente también la aguja que tendría pues ese nebulizador. Una vez que ya tenemos la formación de nuestro aerosol, este va a llegar a lo que sería pues el cabezal del quemador. En nuestro cabezal del quemador se ha formado la flama, ¿no? O la llama. Y esta llama básicamente nos va a permitir la atomización. Entonces, hasta el momento solamente está pasando por una serie de procesos físicos, ¿no? La formación del aerosol, sigue con el mezclado, y una vez que llega a la flama, ocurren procesos físico-químicos que van a conllevar a formar pues el analito en la forma de átomos. Ojo, lo que nosotros buscamos es átomos. Buscamos tener átomos en la flama, porque los átomos son finalmente los que van a interactuar con la luz, ¿no? La radiación electromagnética que viene pues de las lámparas externas, las lámparas de cátodo hueco o de cargas en electrodo. Entonces, una vez que se alcanza la flama, lo que ocurre es una desolvatación. ¿En qué consiste esta desolvatación? Quitar, como su nombre indica, el solvente de ese aerosol líquido. Y lo que se estaría formando sería un aerosol sólido. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tendríamos la desolvatación como un proceso físico. Luego, si nosotros seguimos aumentando en altura y en temperatura en la flama, este aerosol seco va a pasar a otra etapa que se llama pues la volatilización. Entonces ya tenemos nuestro analito en la forma pues de un sólido, ¿ya? De una sustancia sólida, vamos a entender así de manera más fácil, y luego lo que hacemos pues es volatilizarlo. De lo que era sólido, aumentamos la temperatura, un cambio de estado, y lo volvemos gas, ¿no? Y a esa temperatura, esta especie química gaseosa, pues va a tener que descomponerse. Después de la volatilización, va a venir una etapa que se llama la descomposición, en la cual ya se van a formar los átomos. Entonces, propiamente dicho, aquí tenemos la atomización. Acuérdense que la temperatura de la flama, típicamente aire acetileno, está alrededor pues de 2000 grados Celsius, a más o menos. ¿Ya? Y si tenemos una llama pues con óxido nitroso de acetileno, la temperatura es mucho mayor todavía. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Nosotros, ¿qué estamos buscando? Tener átomos. Nuestra técnica es espectroscopía de absorción atómica. Espectroscopía porque nos debe formar un espectro típico para cada analito, ¿ya? Típico para cada metal, ¿ya? Atómica porque busco que nuestro analito esté en la forma de átomos, ¿ya? De absorción. Entonces, estos átomos lo que van a hacer es absorber la radiación electromagnética característica de ese átomo, de ese analito. Pero recordemos que si estamos a 2000 grados Celsius, más o menos, entonces los átomos no van a estar típicamente pues como átomos, ¿no? Algunos de ellos pueden formar moléculas, es decir, ¿no? Reaccionar con otros átomos que vienen acompañando nuestra matriz y formar las moléculas. Entonces, si el equilibrio se desplaza hacia donde están las moléculas, yo voy a tener una menor cantidad de átomos. Y si tengo una menor cantidad de átomos, esto se verá reflejado con una señal baja. Entonces, ¿qué debemos entender? Que debemos impedir que se formen estas moléculas o estas especies moleculares o radicales y que ese equilibrio esté principalmente para la formación de átomos. Mientras más átomos tengamos, tendríamos mayor señal. Y si tenemos mayor señal, vamos a tener una mayor sensibilidad. Esa alta temperatura también puede provocar que algunos átomos se ionicen. Y nuevamente, si se forman iones, la señal estaría bajando. Entonces, debemos adicionar, ¿no? Ciertos aditivos químicos, ciertas sustancias químicas que impidan que esos átomos se ionicen y que por el contrario lo hagan otras especies. Entonces, aquí vamos a ver nosotros también cuáles son esas especies químicas dentro del curso que se pueden adicionar para impedir, pues, minimizar la ionización, la formación de especies moleculares.
¿Ya? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos siempre, ¿qué cosa? Buscamos átomos. Es más, también... Buscamos siempre, ¿qué cosa? Buscamos átomos. Es más, también puede pasar que algunos átomos se exciten y tengamos átomos excitados. Y esos átomos excitados no van a absorber la radiación electromagnética característica de los átomos libres. Entonces, ya lo tenemos en la forma de átomos, ¿sí? La forma de átomos. Entonces, para que ocurra todo ello, necesitamos una flama. Nuestra flama, nuestra flama ¿ya? Está formado pues por el combustible y el comburente. Típicamente el combustible que se usa en estos equipos es el acetileno. Ya debe tener también ciertas características este acetileno. También pues saber utilizar hasta qué presión en el balón, ¿no? No es hasta cualquier presión, sino hasta una presión mínima, ¿ya? Y en el aire también debe tener ciertas características en cuanto a la presión que está ingresando a los equipos, ¿no? Esas presiones ya se manejan de acuerdo al equipo que nosotros tengamos en nuestro laboratorio. Entonces, las características de una flama es que debe permitir atomizar a nuestro analito, ¿ya? Debe permitir atomizar a nuestro analito. Entonces, nosotros deberíamos colocarnos en una zona dentro de la llama, ¿no? Porque hay 3 zonas, en una zona donde tengamos una señal, ya una señal lo bastante alta. Entonces, para eso, antes de utilizar el equipo, antes de hacer cualquier análisis, nosotros tenemos que hacer la optimización, ¿no? ¿Qué parámetros vamos a manejar, vamos a controlar en esta optimización del equipo, ¿no? Cada elemento tiene una señal característica, tiene una concentración característica, lo cual nos va a permitir determinar esa señal óptima, ¿ya? Entonces, dentro de los tipos de llama, como mencionaba, ¿ya? Típicamente se conocen varias llamas, pero típicamente hay 2 llamas que se pueden utilizar, ¿no? La llama aire acetileno y la llama de óxido nitroso acetileno, ¿no? La primera, aire acetileno, es comúnmente utilizada y que pues puedo analizar la gran mayoría, casi la totalidad de los elementos químicos en la tabla, ¿no? Cerca de entre 60 a 70 elementos químicos, entre metales y no metales. Y la llama de óxido nitroso acetileno se utiliza pues para aquellos elementos que sean pues lo bastante estables, ¿no? Que sean bastante estables. Entonces, esos elementos voy a tener que utilizar preferentemente, ¿no? Una llama que sea óxido nitroso acetileno. Y noten ustedes que los rangos de temperatura son completamente distintos, ¿no? Mayor temperatura se tiene con una llama óxido nitroso acetileno, lo cual va a permitir que estos metales que puedan formar óxidos que son bastante estables, ¿no? Se descompongan y que se tenga una señal debido a la formación de los átomos, propiamente nuestro analito. Aquí se muestran algunos tipos de flamas. La que nosotros utilizamos serían pues estas 2, la llama, ¿ya? De aire acetileno y de óxido nitroso acetileno. Una es más grande que la otra, es más de mayor temperatura, la de óxido nitroso acetileno, que la de aire acetileno. Hay también llamas de algunos equipos utilizan pues aire propano, ¿no? Para ciertos metales, sobre todo los metales pues representativos, ¿no? Metales del grupo 1, grupo 2A. Bien, este es el equipo, bueno, uno de los modelos que tenemos nosotros en la institución de TechSoup, ¿ya? En la cual vamos a ver dentro del curso, ¿no? Ahí podemos observar que hay una zona donde está el compartimiento de las lámparas, propiamente ya me voy a la descripción del equipo, ¿ya? Y toda esta partecita, bueno, que está el protector ahí, sería pues el sistema de introducción de muestra que comprende el capilar, ¿no? Conjuntamente con el nebulizador y el sistema pues de gases, ¿ya? Y finalmente lo que estaría detrás sería el conjunto del quemador donde se llega a realizar la atomización de nuestro analito, ¿ya? Esto corresponde a bueno, de la marca Perkin-Elmer, en la que nosotros disponemos en la actualidad, y un modelo en particular, pues el modelo, este es el análisis, bueno, se parece el 100, el 200, el 400, ¿no? Ya, aquí también esto lo vamos a describir, ¿no? Todo lo que está a la derecha es el compartimiento de lámparas, ahí se tiene pues para 4 lámparas, y hay una zona donde va a estar la lámpara de corrección de fondo, la lámpara de deuterio, ¿no? Vamos a mencionar que hay lámparas, ¿ya? De un solo elemento, hay lámparas también que pueden ser de 2 elementos, hasta 4 o 5 elementos. Lámparas de cátodo hueco, lámparas de descarga sin electrodo. Y lo que está a la izquierda, tendríamos nosotros el sistema de atomización, con introducción de muestra, ¿no? Por acá rápidamente, de repente describo, así nada más, el capilar, esto sería el nebulizador, este es un nebulizador de alta sensibilidad, la entrada de aire, como ya lo dije hace ratito, por acá está entrando el acetileno, y por acá estaría entrando pues el óxido nitroso. ¿Ya? Aquí está detrás la cámara de premezclado,
y esto sería pues el cabezal, ¿no? Cabezal de 5, cabezal de 10 centímetros, dependiendo qué es lo que estemos analizando y qué elemento y qué tipo de llama. ¿Ya? Muy bien, entonces esta sería la descripción del equipo. Por acá se muestran las lámparas, ¿no? Las lámparas de cátodo hueco, ¿no? En la cual después trabajan una corriente, una cierta corriente, tiene una corriente de operación y una corriente máxima. Las lámparas de descarga sin electrodo, ¿ya? Las lámparas y sus respectivos driver, que está aquí a la derecha para colocar esta lámpara de descarga sin electrodo, ¿no? En algunos elementos, por ejemplo, si hago algunas comparaciones entre estas dos lámparas, si nosotros queremos límite de detección mucho más bajos, ¿ya? Utilizaríamos lámparas de descarga sin electrodo. Eso también va a estar en función al fabricante, por si acaso, ¿no? ¿Qué nos recomienda? ¿Ya? Pero normalmente la lámpara de descarga sin electrodo se logra obtener pues, límite de detección mucho más bajos. ¿Ya? Más energizante, más energía proporciona la lámpara de descarga sin electrodo que la lámpara de cátodo hueco. Pero en cuanto a confiabilidad, más confiables son las lámparas de cátodo hueco. Entonces hay que evaluar qué tipo de lámparas tenemos en nuestro laboratorio, ¿no? Y de acuerdo pues a los análisis que estamos realizando, dar una sugerencia de cuál sería pues la más apropiada. ¿Qué es lo que hacen las lámparas? Las lámparas pues proporcionan la energía, ¿no? Una longitud de onda característica del analito que está en la llama, ¿no? Aquí lo que se está mostrando, ¿no? Es el proceso de cómo es que la lámpara emite, ¿ya? Emite esa radiación. Acuérdense que cuando hablamos de un espectro de un átomo, el espectro correspondiente es el espectro de líneas, ¿ya? Entonces, si yo quiero identificar a un elemento, escojo una línea, ¿ya? Puede tener elementos 2, 3, 4, 5, n líneas, ¿ya? Pero con una de ellas yo puedo identificarlo, ¿ya? Y justamente, ¿no? Para poder identificarla, nosotros escogemos una de esas líneas. Por ejemplo, para el caso de cobre, yo sé que la línea característica del cobre en la cual se llevan a cabo los análisis es 324,75 nanómetros. Entonces, esta lámpara ya debe producir esa línea. Y para poder producir esa línea, debe tener un cátodo que está hecho también de cobre. Dentro hay un gas inerte, ¿no? Se le aplica una cierta diferencia de potencial y la lámpara, ¿no? Producto de todo ese proceso que pasa en el interior, emite luz. Esa luz que está emitiendo justamente tiene a 324,75 nanómetros. Entonces, si viene por este lado, no sé si se logra ver, ¿no? Si viene por el lado izquierdo, en mi caso, ¿no? Viene por el lado izquierdo el haz y en la llama están esos átomos, entonces esos átomos de cobre van a absorber esa línea. Pueden haber otros átomos, de zinc, de plomo, de oro, de plata, de cobre. Solo los de cobre absorben esa línea característica. Por eso es que esta técnica es bastante específica y selectiva, ¿ya? Entonces, por ahí que de repente se puedan superponer en algunos casos en particular, pues fácilmente nos movemos a otra línea, ¿ya? Entonces, esas líneas, que sería parte del espectro, es como su huella digital para nosotros, ¿no? ¿Qué nos permiten? Nos permiten identificar. Entonces, lo que se está mostrando aquí, en esta diapositiva, es el proceso que ocurre dentro de la lámpara, ¿no? Entonces, emite luz característica de nuestros átomos que están en la flama y que estos van a absorberlo. Y ahí es donde se produce la interacción entre luz y materia, ¿no? Energía y materia. Y como consecuencia de ello, tendríamos nosotros una señal. Una vez que ya se ha absorbido, entonces necesitamos la interpretación de esa señal, ¿no? Entonces, lo que está llegando a lo que es el detector o lo que va a llegar al detector van a ser fotones, ¿no? Entonces, existe aquí un modulador el cual va a permitir establecer, pues, en cada tiempo, cambiar, cuando es de doble haz o de simple haz, la señal referencial, ¿ya? Este modulador permite, pues, tener en un sentido solamente señal, ¿no? Señal de la lámpara, que sería, pues, nuestro blanco, y en otro sentido lo que se está absorbiendo, y hacer la comparación. De ahí es que los espectrómetros de absorción atómica pueden ser de simple haz o de doble haz. Entonces, lo que llega finalmente al detector va a ser la señal, ¿no? De los fotones. Aquí se muestra, ¿ya? Se muestra lo que está llegando, pues, a este selector de longitud de onda. Este selector de longitud de onda, como su nombre indica, permite escoger la onda o la longitud de onda característica de nuestro analito. Habíamos dicho cobre, ¿no? 324,75. Entonces, él va a seleccionar,
¿no? Hay diferentes tipos de selectores de longitud de onda, hay prismas, ¿ya? Hay también lo que sería pues el grating en diferentes diseños, ¿no? De autores, ¿ya? Aquí se muestra uno de ellos. Entonces, este selector de longitud de onda escoge a esa longitud de onda característica, 324,75. Y por lo tanto, nosotros en el equipo también podemos hacer la variación de esa longitud de onda, ¿no? En el sentido, pues, con el ancho de banda. ¿Por qué es importante mencionar el ancho de banda? Porque con ello nosotros podemos mejorar nuestra señal, ¿no? Todo gira en función a la señal, ¿no? O sea, lo que buscamos nosotros es tener una buena señal. ¿Por qué? Porque al tener una señal cada vez mayor, vuelvo a repetir, tenemos mejores límites de detección, tenemos una mejor sensibilidad. Recuerden siempre que la parte instrumental es para medir concentraciones hacia abajo, ¿no? Irnos a miligramos por litro, irnos a microgramos por litro, si se puede, nanogramos por litro, etc. ¿Ya? Hacia arriba, pues, no tanto, ¿no? Sino hacia abajo. Hacia arriba, pues, si yo voy a tener concentraciones bastante altas, mejor aplico, pues, la técnica volumétrica, ¿no? En la medida que sea posible. Entonces, este selector de longitud de onda, como su nombre indica, selecciona de manera específica la longitud de onda de nuestro analito, 324,75 nanómetros para el cobre, pues esa sería. Bueno, aquí se muestra el sistema de atomización, ¿no? De un perfil, ¿ya? Ahí también en la institución nosotros lo que hacemos es enseñar al estudiante, ¿no? A que pueda armar y desarmar, ¿no? Porque muchas veces el curso puede ser teórico, y en la práctica, ¿no? El estudiante pues tiene que aprender a desarmar y armar justamente todo este sistema de atomización, ¿no? O sea, desde el nebulizador, ¿no? Lo que sería pues conocer, ¿no? La bola de impacto, el deflector de flujo, ¿no? Desarmar lo que sería pues también en la cámara de premezclado, colocar el cabezal, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se forma parte del sistema de atomización de flama. Finalmente, pues, lo que tendríamos nosotros dentro ya de la técnica espectroscópica, esta partecita, ¿no? del sistema eléctrico, ya tenemos pues el detector. Hemos dicho que lo que llega al detector es luz, son fotones. Los fotones, bueno, no nos dan ninguna señal conocida, ¿no? Entonces, esa señal se debe de convertir a otra que sea interpretable para nosotros. Entonces, necesitamos pues justamente un detector. ¿Ya? Puede ser un tubo fotomultiplicador, puede ser una fotocelda, ¿no? Etc. Entonces, pero de tal manera que permita pues convertir la señal de fotones en una señal eléctrica y mediante un procesador pues se llegue finalmente a tener la señal que típicamente conocemos, que es la absorbancia, ¿ya? Entonces, en muchos equipos de repente usamos absorbancia, ¿no? UV visible, lo que sería pues también de repente el infrarrojo, ¿no? Otras técnicas espectroscópicas, ¿no? Y como absorción atómica, ¿ya? Pero en otros, por ejemplo, de repente cromatología de gases usamos pues altura de pico, usamos área de pico, o de repente en una espectroscopía Raman utilizamos intensidad, etc. A nosotros nos interesa pues la absorbancia, que es característica de nuestro analito a una longitud de onda dada. Para el cobre, que estamos diciendo, 324,75, ¿ya? Y a esa pues voy a leer diferentes estándares y me debe dar una señal, ¿ya? Que finalmente voy a obtener típicamente una curva de calibración, ¿no? También vamos a hablar de las curvas de calibración que pueden ser de varios tipos, ¿no? Dos muy utilizadas, ¿no? O conocidas, la de curva de calibración con patrones externos y la curva de calibración por adiciones estándar, ¿no? Normalmente, pues, en los laboratorios que utilizamos pues la curva de calibración con patrones externos. De ahí la importancia de poder preparar, ¿no? De una manera acertada y correcta esa curva de calibración, ¿ya? Y tenemos como respuesta la recta, ¿no? Típicamente una recta, una línea, ¿no? Conocer el límite de detección, cuantificación, el rango lineal de trabajo, que también está dado pues por el fabricante del equipo. Y aquí tenemos nosotros una gráfica de manera general de los equipos, ¿no? Habíamos mencionado que hay de dos, ¿no? Uno de simple haz, ¿no? Y el otro de doble haz, ¿no? El que tenemos nosotros es de doble haz, permite tener una señal mucho más precisa, más exacta, menos ruidosa, más aún en los nuevos equipos, como que también disponemos, ¿no? En la cual pues la luz se lleva pues por fibra óptica, ¿no? Lo cual permite tener una intensidad, ¿no? Sin pérdidas pues de
con pérdidas, ¿no? Bastante bajas, con 0,1% hacia abajo, ¿ya? De doble haz. Entonces aquí tenemos los espectrómetros que pueden ser de simple haz y de doble haz. Ahí están los componentes de manera general, la lámpara, el atomizador en general, el monocromador, el detector, el selector, pues, y finalmente lo que sería la lectura. Bien, ¿cuáles serían las aplicaciones que tiene la técnica espectroscópica? En este caso de absorción atómica, ¿no? Para nuestro caso en particular, tenemos pues el análisis de minerales, ¿no? Si bien es cierto, en un mineral nosotros podemos encontrar diversos analitos, llámese hierro, cobre, plata, oro, zinc, plomo, ¿no? Que son de interés para nosotros y que por lo tanto nos interesa dentro del campo laboral, ¿no? Conocer pues la ley del mineral, conocer de repente si estamos cumpliendo con alguna normatividad, ¿no? De repente pues en los relaves, si estamos conociendo pues en la percolado, etcétera, ¿no? Entonces para eso nosotros dentro del curso también tenemos, ¿no? Aquí el equipo, ¿no? Contamos con un equipo actual de la marca, bueno, Perkin-Elmer, del modelo, pues, el Pinnacle 500, ¿no? Adicionalmente tenemos también un Analysis 400 y tenemos un Analysis 100, ¿ya? Y también tenemos, pues, un Variant, ¿no? A 240, ¿ya? Y esto nos va a permitir realizar diferentes análisis. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros en el curso? Determinar, ¿no? Determinar, pues, la concentración de diversos materiales. Dentro de esos materiales estamos hablando de minerales. ¿Ya? Entiéndase pues que lo que lleva a veces al laboratorio, ¿no? Al laboratorio de análisis instrumental, es el mineral propiamente, ¿no? Ya sea pues en malla 150, en malla 100, dependiendo del análisis que voy a terminar. Y con ello pues buscamos analizar, ¿no? Los analitos de interés, llámese plomo, llámese zinc, llámese hierro, llámese cobre, plata, oro, etcétera, etcétera, ¿no? La técnica de absorción atómica no tiene una única aplicación, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones, ¿no? Entonces, es por eso que también el curso adicionalmente, ¿no? A lo que estamos nosotros o lo que vamos a dictar, también les va a servir para que ustedes puedan tener conocimientos de análisis de metales en otras muestras, ¿no? Por ejemplo, llámese de repente lo que está de moda, determinar de repente metales pesados como plomo, como cadmio, en algunos productos alimenticios, ¿no? O de exportación, ¿no? Como el cacao. ¿Ya? O de repente puedes conocer metales que puedan ser tóxicos también para los niñitos, en esto de los colores, en la industria de pinturas, ¿no? Conocer pues un análisis de agua típico, qué metales, ¿no? Deberían estar ausentes, ¿no? O si están presentes, hasta qué límite máximo permisible se puede tener o que cumpla pues con la normatividad de los estándares de calidad, ¿no? En realidad pues esto tiene aplicación en muchas otras ramas, en otros campos laborales también, por lo cual se considera pues que es muy importante y que ustedes les pueda servir al final para que puedan pues conocer un poquito más de la técnica, ¿no? El curso que se dicta aquí en TechSoup siempre es teórico-práctico, con lo cual pues desarrollamos las habilidades blandas, ¿no? Y el manejo pues del instrumento a nivel de laboratorio. Muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias, Gracias. profesor Ulises. Mientras que los participantes van haciendo sus preguntas, voy a hacer una pequeña presentación justo para poder explicarles un poco del inicio, la duración de este programa que brinda TechSoup, ¿no? Que ya está próximo a iniciar también. Permítanme un momento. Uh-huh. Ya, ahora sí. Este programa es el programa integral que es Análisis Químico de Minerales. Este masterclass llega auspiciado por este programa de capacitación que estamos brindando en TechSoup, que es un programa que se brinda en la modalidad semipresencial. ¿Qué quiere decir la modalidad semipresencial? Son clases virtuales desde la plataforma Cisco Webex, clases en vivo, así como hemos estado en estos momentos con el docente Ulises. Y también es la parte práctica en nuestra sede ubicada en Santa Anita, donde están nuestros laboratorios para que ustedes puedan hacer sus prácticas. No solo es un tema práctico, no solamente es un tema teórico, disculpen, sino un tema práctico. Bien, un poco del contenido del programa que van a llevar, bien, es el siguiente. Este programa consta de 3 módulos, que el primer módulo es análisis químico por volumetría, el segundo módulo es análisis de minerales por absorción atómica y el último módulo es análisis de oro y plata fundición.
Son 3 módulos, cada módulo tiene una duración de 30 horas y el último 21 horas. Bien, las clases las estamos iniciando este 4 de febrero, ya nos quedan pocas vacantes. Por un tema de aforo, solamente nos permiten que sean 12 los alumnos en el aula, entonces ya contamos casi con el 60% de alumnos inscritos. Y bueno, este máster lo estamos brindando para que conozcan un poco más el programa y puedan también animarse a participar, ¿no? Este programa dura 3 meses, es un programa semipresencial y el horario que estamos brindando son sábados y domingos. Los sábados de 1 de la tarde a 6 de la tarde y los domingos por la mañana de 8:50 de la mañana a 1:50 de la tarde. Mayor detalle sobre el horario para informarles y darles el detalle de qué días son presenciales y qué días son virtuales, yo les voy a dejar mi número terminando para enviarles todo el detalle. Bien, ahora, como ustedes han participado, se han conectado, están participando de este masterclass, quisieran saber ustedes cuánto es la inversión, cuánto estaría cancelando yo por este programa para poder llevarlo e iniciar clases ya este 14 de febrero. Bueno, a continuación, esta es la inversión actual del programa. Bien, no solamente es un pago al contado, sino también tienes la opción de poder financiarlo en 3 cuotas. Bien, pero como ustedes han participado del Masterclass, estarían cancelando la siguiente inversión. El total del programa por los 3 meses es el único pago a realizarse, serían 2.691 y puedes cancelarlo también en 3 cuotas de 945. Cancelando tu primera cuota, ya estás dentro del programa y ya puedes iniciar clases. Bien, ese descuento es exclusivo para todos los que están conectados. Como les dije, yo al finalizar les voy a dejar mi número para que me puedan escribir y yo poder orientarlos en todo el proceso de inscripción hasta que puedan iniciar clases. Bien, tener en cuenta también que al finalizar el programa y aprobarlo, se emite lo que es un certificado digital, que es a nombre de TechSoup por el programa integral Análisis Químico de Minerales. Se detalla el total de horas de la capacitación y se detallan los 3 módulos, cada módulo con su nota aprobatoria. Es un certificado digital. Bien. Y a continuación les dejo mi número, bien, mi contacto, mi nombre es Gabriela Barba, pueden comunicarse directamente conmigo a mi correo que es gbarba@texu.edu.pe y a mi número de WhatsApp que es 938-105-348. Quizás hay algún conectado ya que ha realizado su inscripción conmigo, quizás están queriendo contactarse conmigo, lo pueden hacer mediante estos medios y mediante el WhatsApp, que mayormente es donde estamos conectados y respondiendo. Profesor Ulises, a ver, vemos si hay alguna consulta, alguna Sí, pregunta de claro. algún participante. A ver, Ángel Apaza dice, ¿hay aplicaciones en la microbiología? Claro, o sea, en el sentido de que nosotros queremos determinar ciertos metales, ¿no? Dentro de una matriz, en este caso una matriz puede ser biológica, ¿no? Entonces ahí tendríamos que evaluar, ¿ya? Tendríamos que evaluar cuál es el tipo de matriz para poder hacer la determinación. Ahora, en cuanto a las concentraciones, ¿no? Sí, creo que van a estar por debajo de 2 miligramos por litro, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar propiamente si es necesario hacer uso de absorción atómica o tal vez de repente cambiar a una técnica un poquito más sensible, que puede ser pues por horno de grafito. ¿Ya? O de repente, si es que hay la posibilidad también por ahí, ¿ya? Si que los rangos son mucho más bajos, ¿no? Porque creo que una muestra de ese tipo, pues, recomendaría, pues, de repente a un ICP, ¿no? ICP óptico, o de repente un ICP masa, ¿no? Pero sí, como absorción atómica, si tenemos concentraciones que pueden llegar, pues, hasta el orden, ¿no? De 0,01 miligramo por litro, sí, se puede hacer la aplicación, ¿no? Se puede hacer la aplicación. Muy Perfecto. bien. Si tienen alguna pregunta adicional, igual la pueden escribir todavía, tenemos un poquito de tiempo. Si en caso no tienen alguna consulta, igual profesor Ulises, la invitación formal para que todos puedan participar de este programa que ya está a días de iniciar, ¿no? En TechSoup. Correcto. Ajá. Bien. No, A ver, profesor Ulises, antes de que termine, ahí veo una pregunta que es Levin Arroyo. ¿Hay que tener conocimientos básicos de métodos espectrofotométricos?
No tanto, yo creo que con los conceptos básicos de química, De química. ¿no? Fundamentales es suficiente. Nosotros aquí, en realidad, en el curso tratamos de ser, ¿no?, lo más básico posible para que sea entendible desde la elaboración de una curva de calibración hasta el nivel, pues, que ustedes puedan sugerirnos, ¿no? Si bien es cierto, a veces nos recordamos algunos aspectos químicos, pero como el curso es práctico, entonces lo que vemos en teoría, que hacemos los días domingo, ¿no? El día sábado se está reforzando, ¿no? Se está haciendo pues la parte ya práctica, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, les explico en clase, ¿no? Les explico cómo preparar una curva de calibración, ¿no? Le diré, vamos a hacer esto, aquello, y vamos a ir al equipo. Entonces, una vez en laboratorio, ya replicamos eso, pero ya con la parte experimental. Entonces, vamos a hacer el manejo de instrumentos de laboratorio, ¿no? Primero lo de clásica, ¿no? Y luego pues ya no vamos a la parte del equipo. ¿Ya? Entonces, no necesariamente debemos ser unos expertos, ¿no?, con espectrofotometría, ¿no? ¿No? O sea, relacionar conceptos básicos generales, ¿no? El curso es a todo nivel. Perfecto, profesor. Entonces, bueno, ya no vemos más preguntas. La invitación formal y también un poco de lo que usted ha ido dictando este programa, ¿no? Cómo ha visto que han culminado todos los de este programa exacto que llevaron, ¿no? ¿Cuáles fueron sus apreciaciones? ¿Cómo así qué apreciación tienen de este programa todos los participantes que en algún momento han terminado y este programa, ¿no? Con usted, ¿no? ¿Cómo los ha visto, ¿no? Claro, miren, nosotros dentro de los cursos que ya venimos desarrollando, inclusive en pandemia también, que lo hicimos prácticamente virtual, ya hemos tenido estudiantes, ¿no?, de todo el Perú, ¿no? Desde estudiantes hasta profesionales, ¿no? Hemos tenido mucha, ¿no?, acojo hacia el curso, ¿no? Y bastante interés. Algunos que van de repente por reforzar la parte teórica, otros de repente que vienen más por la parte experimental, ¿no? Estudiantes que de repente no han visto el curso dentro de la carrera, dentro de la formación, y quieren, pues, ¿no?, profundizar un poquito más y conocer sobre el sistema. ¿Ya? Lo otro también, pues, estudiantes que aspiran, pues, de repente a postular a un trabajo en general, ¿no? De repente en una mina, de repente, pues, en la fiscalía, ¿no? Por el SUNAT. Entonces, ¿no? Tenemos, pues, bastante experiencia en cuanto, pues, a esos cursos que se ha desarrollado, ¿no? Los participantes siempre notan, pues, bastante interés en el desarrollo, ¿ya? Inclusive, pues, hay contribución también por parte de muchachos, ¿no?, que tienen trabajando, ¿no?, en ciertos lugares, ¿ya? Y eso también un poco que aviva más el curso, ya aviva el curso para poder establecer el contacto, ¿no?, con esos estudiantes, ¿no? A la par, pues, por ahí algunos todavía me escriben, ¿no?, y me hacen algunas consultas, y pues muy gustosamente también, ¿no?, se les atiende, ¿no?, en la medida que sea posible, ¿no? Los materiales que se les da, ¿no?, con toda, es disponible para todos ustedes, ¿no? Y a veces completamos con algunos textos o algunas recomendaciones, ¿no? Muy bien. Listo, profesor Ulises, muchas gracias. A ver, una última pregunta. Ah, Ángel, a ver, sí, es el mismo número que figura en pantalla. Conmigo directamente cualquier consulta o proceso, o si te animaste a llevar el programa y querer inscribirte, conmigo directamente. El número es el 938-105-348. Mi nombre es Gabriela Barba. Listo, profesor Ulises, ha sido un gusto poder compartir este masterclass con usted, agradecerle a todos los que han participado y bueno, ya será hasta una próxima. Los esperamos y esperamos contar con ustedes para este nuevo inicio de este año. Muchas gracias, profesor. Cuídese, que tenga Muchas muy gracias. buenas tardes. Igual, Hasta luego. Gracias. gracias también, gracias. Hasta luego.